tal? En este video vamos a hablar un poco acerca de lo que es la minería de datos, por qué es que esta materia es importante y sobre todo qué es lo que necesitamos saber antes de empezar. Principalmente cuando hablamos de datos siempre nos referimos a las siguientes fases: recolección de los datos, sabiendo que los datos pueden venir de diferentes fuentes, como por ejemplo redes sociales, encuestas, bases de datos remotas, etc. También podemos hablar de procesamiento de los datos. Esto tiene que ver con el filtrado de datos erróneos, con poder cambiar la escala de los datos, por ejemplo, cambiar de unidades de centímetros a metros, a kilómetros, etc. y dejarlos listos para la siguiente etapa, que sería el análisis de los datos. Generalmente cuando hablamos de análisis de datos hablamos mayormente de estadística descriptiva y de todas las gráficas y conclusiones que podemos obtener de la misma. Y finalmente hablamos de la minería de datos, que no es más que el descubrimiento de patrones, los cuales no son siempre evidentes y necesitamos posiblemente aplicar ciertos algoritmos y técnicas mediante la computadora. Vamos a ver un ejemplo acá en R. Voy a utilizar uno de los conjuntos de datos que vienen con R, el dataset Orange. Como podemos observar, es una tabla que consta de 3 columnas, un identificador de árbol, la edad del árbol en días y la circunferencia del árbol en centímetros. Por ejemplo, el primer árbol tiene 118 días de edad y su circunferencia es de 30. El mismo árbol a los 484 días tiene una circunferencia de 58. Para poder evidenciar la relación que existe entre la edad y la circunferencia, podemos realizar un gráfico. Y acá podemos ver que existen árboles jóvenes de corta edad, corresponde a los puntos que se encuentran hacia la izquierda de la pantalla, árboles antiguos, que son los que se encuentran a la derecha de la pantalla. De igual manera, los árboles que tienen corta circunferencia se encontrarán abajo en la pantalla y los que tengan gran circunferencia estarán arriba. Podemos ver que existe una correlación positiva entre edad y circunferencia. ¿Por qué? Porque a más edad, mayor circunferencia. Si yo trato de hacer estadística descriptiva a partir de estos datos de acá, podría obtener resultados como los siguientes. Tengo, con respecto a la edad, el árbol más joven de 118 días y el más antiguo de 1582 días. Para la circunferencia, 30 centímetros hasta 214 centímetros. La dispersión de los datos es muy grande aquí. Por lo tanto, los promedios o medias que pueden aparecer acá no siempre denotan una tendencia central en los datos. Eso quiere decir que no siempre la mayoría de árboles estará alrededor del promedio que se indica aquí. Esto es más fácil de evidenciar mediante otro gráfico, como por ejemplo este. En este gráfico de edad podemos observar que el rango va desde los 118 días hasta los 1582 días, pero que existen dos grandes grupos de árboles. Un grupo de árboles jóvenes que se encuentran alrededor de los 500 días y otro grupo de árboles antiguos que se encuentra alrededor de los 1200 días. Lo mismo va a pasar en el caso de la circunferencia. Podemos ver que hay dos picos que denotan dos grupos de valores relevantes. ¿Cómo podríamos separar estos dos grupos? Podemos utilizar algoritmos de data mining. Si nosotros observamos el primer gráfico, donde tenemos todos los árboles por su edad y circunferencia, luego de aplicar el algoritmo, vemos que se han creado dos grupos: el de los árboles de color negro, que corresponde a los árboles jóvenes, y los árboles de color rojo, que corresponden a los árboles antiguos. La separación entre los dos grupos no fue hecha de forma arbitraria, sino fue encontrada de manera óptima mediante la computadora y los algoritmos de minería de datos. Ahora que tenemos estos dos grupos, podríamos estudiar las estadísticas descriptivas de cada grupo por separado. Por ejemplo, si observamos a los árboles menores, podemos ver que el rango se ha disminuido yendo desde los 118 días hasta los 664 días. Y en el caso de la circunferencia también va desde los 30 centímetros hasta los 112 centímetros. Para el caso de los árboles mayores o antiguos, el rango es diferente, yendo desde los 1004 días hasta los 1582 días. Y en el caso de la circunferencia también va de los de 108 centímetros hasta los 214 centímetros. Esto se puede evidenciar mucho más con un gráfico donde se ve claramente que los dos grupos de árboles son diferentes, tanto en edad como en circunferencia. Las curvas negras corresponden a los árboles jóvenes y las curvas rojas a los árboles antiguos. Podemos observar ahora sí que existe cierta tendencia central
Por ejemplo, en el caso de los árboles antiguos, este pico, que es el más notorio, nos dice que la mayor cantidad de árboles antiguos se encuentran alrededor de este valor, que coincide con la media de 1297. Esto sería muy útil en el caso del diseño también, o en el caso del marketing, si tuviéramos que analizar grupos de usuarios de una red social y poder decidir cuáles son los gustos para cada grupo. Por ejemplo, si tuviéramos un nuevo usuario e información de su perfil, podríamos clasificar a este usuario dentro de uno de los dos grupos y luego le ofreceríamos los servicios que correspondan únicamente a su grupo, el cual esperaríamos es muy homogéneo y tendría gustos parecidos a este usuario. Algunos de los patrones que vamos a mencionar son justamente los agrupamientos, o como se dice en inglés, clustering. Vamos también a aprender algo sobre reglas de asociación, que nos permitirá predecir el comportamiento de cada grupo de usuarios en base a la experiencia que se haya tenido anteriormente. En este curso nos vamos a especializar en estos dos primeros patrones, que son muy utilizados en el mundo del marketing, pero tenemos que tener en cuenta que existen muchos otros tipos de patrones en el área de la minería de datos. Para poder entender este curso correctamente necesitamos los siguientes requisitos: ciertas bases de estadística y probabilidad. Esto quiere decir que vamos a ver estadística descriptiva y también vamos a ver los fundamentos de la teoría de probabilidades. Y esto se convertiría en el primer capítulo del curso. En el segundo capítulo del curso, con los fundamentos del software R y su interfaz RStudio. Luego procederíamos con los algoritmos de agrupamiento. Puntualmente vamos a ver un único algoritmo, que es el más utilizado, llamado K-means, y vamos a hacer un análisis acerca de qué tan homogéneos son los grupos y qué tan distintos son los grupos entre sí. Y finalmente veríamos lo que son reglas de asociación al final del curso. El curso consta de un proyecto final en el cual vamos a aplicar todo lo que se ha aprendido. En el siguiente video empezaremos con estadística y probabilidad, que corresponde al primer capítulo.